Una cita con un asesor. La siguiente actividad se va a realizar con el fin de dar una mejor explicación al Decreto 957 de 2019. En el año 2019, un grupo de empresas decidió reunirse para que alguien les diera la explicación sobre la nueva clasificación de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Ellas no tenían muy claro el decreto 957 de 2019 y buscaron a un asesor contable para que les aclarara todas sus dudas. El asesor les dijo que les explicaría todo el decreto, pero que antes debía pasar con él una por una para determinarle su tamaño. Además dijo que con el nuevo decreto se buscaba determinar de una forma más razonable el tamaño de las empresas, pues se tendrá como criterio exclusivo los ingresos de las actividades ordinarias anuales de la respectiva empresa. Dichos ingresos deberán corresponder a los del año inmediatamente anterior, con corte a 31 de diciembre. Además agregó que ventas brutas anuales se asimila al de ingresos por actividades ordinarias. Los ingresos por actividades ordinarias son aquellos que se originan en el recurso de las actividades de la empresa, tales como actividades de operación y otras actividades que no son consideradas como actividades de inversión o financiación. El gerente terminó con su discurso y decidió iniciar atendiendo una por una. Las empresas obedecieron a esta orden y se dispusieron a hacer una fila dependiendo de su actividad económica. Primero las del sector manufacturero, segundo las del sector servicios y por último las del sector comercio. Entró la del sector manufacturero y él le dijo: teniendo en cuenta tus ingresos me vas a decir a cuál clasificas. Para que seas una microempresa debes tener unos ingresos por actividades ordinarias anuales que sean inferiores o iguales a 23.563 VTs. Para que seas una pequeña empresa debes tener unos ingresos por actividades ordinarias anuales que sean superiores a 23.563 VTs e inferiores o iguales a 204.995 VTs. Y para que seas una mediana empresa debes tener unos ingresos por actividades ordinarias anuales que sean superiores a 204.995 VTs e inferiores o iguales a 1.736.565 VTs. La empresa manufacturera respondió: muchas gracias por su asesoría. Según mis ingresos clasifico una empresa mediana. Después entró una empresa del sector servicios y el asesor le dijo lo mismo. Para el sector servicios, si eres una microempresa debes contar con unos ingresos por actividades ordinarias anuales que sean inferiores o iguales a 32.988 del valor tributario. Si clasificas a una pequeña empresa debes contar con uno de los ingresos por actividades ordinarias anuales que sean superiores a 32.988 VTs e inferiores o iguales a 131.195 VTs. Y para que seas una mediana empresa debes contar con unos ingresos por las actividades ordinarias anuales que sean superiores a 131.951 VTs e inferiores o iguales a 483.34 pesos VTs. La empresa respondió: muchas gracias por su asesoría. Según mis ingresos clasifico a una pequeña empresa. Y por último pasó la del sector comercio y el asesor le dijo lo mismo. Para que seas del sector comercio, si eres una microempresa debes contar con unos ingresos por actividades ordinarias anuales que sean inferiores o iguales a 44.769 VTs. Para que seas una pequeña empresa debes contar con unos ingresos por actividades ordinarias que sean superiores a 44.769 VTs e inferiores o iguales a 431.196 VTs. Y para que seas una mediana empresa debes contar con unos ingresos que sean superiores a 431.196 VTs e inferiores o iguales a 2.160.692.000 VTs. De esta manera, el asesor explicó lo siguiente. Se considera gran empresa aquella que tiene ingresos por actividades ordinarias anuales mayores al rango superior de las medianas empresas en cada uno de los sectores económicos descritos anteriormente.
Para aquella empresa cuya actividad principal no corresponda exclusivamente a uno de los anteriores sectores, los rangos a aplicar serán aquellos previstos para el sector manufacturero. Cuando los ingresos de las empresas provengan de más de uno de los sectores contemplados en el presente capítulo, se considera la actividad del sector económico cuyos ingresos hayan sido más altos. Y por último dijo, para las empresas que cuenten con menos de un año de existencia, sus ingresos por actividades ordinarias serán los obtenidos durante el tiempo de su operación y las empresas deberán acreditar su tamaño empresarial mediante la certificación donde conste el valor de los ingresos por actividades ordinarias de la siguiente forma. Primero, para las personas naturales, mediante certificación expedida por estas y personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal o el contador o revisor fiscal si están obligadas a tenerlo. El valor de los ingresos por actividades ordinarias anuales de las empresas deberán ser reportado en el formulario de manera obligatoria en el formulario de inscripción y actualización del Registro Único Empresarial y Social RUES, y las cámaras de comercio podrán abstenerse de realizar la inscripción de matrícula mercantil o la renovación en el evento en el que la empresa no reporte en el formulario RUES. De esta manera, las empresas quedaron satisfechas con la información y la asesoría que el asesor contable les brindó, porque aclararon todas sus dudas sobre el decreto.